Bienvenidos a la Universidad Rural de Guatemala con el curso de Medicina Forense correspondiente a la primera semana con el tema Generalidades de la Medicina Forense. Mi nombre es Luis Alfredo Torres, soy médico y cirujano. El objetivo de la clase es que el estudiante comprenda que la medicina legal y forense constituye la especialidad médica que tiene por objeto la utilización de los conocimientos médicos, jurídicos, administrativos, éticos y ciencias afines en la aplicación, desarrollo y perfeccionamiento del derecho y todas las implicaciones legales que el descubrimiento y evidencia a través de esta ciencia son de utilidad en la aplicación de la norma jurídica. La medicina legal forense. Con ello tendrá las bases el legislador para dictaminar las normas que considere congruentes y poder conservar indicios en victimario y en escena del crimen que permitan al médico forense rendir un dictamen más preciso y útil en función de la justicia. La medicina legal siempre ha comprendido los aspectos clínicos y tanatológicos. Sin embargo, es cada vez mayor la presencia de anatomopatólogos en las morgues para el apoyo que nosotros debemos de tener en función de la justicia. La medicina legal es esencialmente una especialidad diagnóstica. Los signos que se obtienen del examen de una persona viva o en su defecto de un cadáver sirven de base y fundamento para la formulación de un diagnóstico, el cual se plasma en un documento conocido como dictamen médico legal. Este documento orientará al señor juez en sus indagatorias para posteriormente dictar una sentencia, la cual debe ser apegada a derecho. En sujetos vivos, cuando se refiere a la evaluación del daño corporal, puede también formular pronósticos. La interacción de ambos profesionales establece un verdadero puente entre la medicina y el derecho, pues la administración de la justicia legisla sobre hechos médicos de cualquier especialidad de esta profesión, otorgando a la medicina legal el carácter de establecer la verdad de los hechos. En otras palabras, la medicina legal, por su naturaleza, puede estar ubicada en instituciones judiciales o en instituciones del Poder Ejecutivo, ya que la justicia depende en una buena medida de los servicios médico-forenses. La definición de medicina forense. Forense es lo que concierne a un foro, a los tribunales, a las audiencias, a las citas con la justicia. En medicina, científicamente se define esta parte de la medicina está al servicio de la justicia y sobre todo la ley, y va a intervenir en todos los casos en los que se requiere un peritaje médico con el fin de deslindar responsabilidades. Lo más frecuentes son aquellos en los que se producen lesiones, por ejemplo, accidentes automovilísticos, de trabajo, homicidios, desastres. En otros casos, en los que no existen las lesiones, pero es indispensable el dictamen médico, como en el diagnóstico de la edad y los atentados respecto de la naturaleza del delito sexual. También la medicina forense es una rama de la medicina que reúne todos los conocimientos médicos para coadyuvar a las aplicaciones de la justicia. Es una rama de la medicina que se encarga
del estudio la causa real y verdadera de la muerte a través de la práctica que constituye la necropsia. Recordemos que la necropsia es el estudio del cadáver y por ende de sus lesiones. Es una disciplina de aplicación de los conocimientos científicos de una índole fundamentalmente médica, en la cual vamos a buscar la resolución de los problemas biológicos humanos que van a enfocar al dictamen de la justicia. Los sinónimos: la jurisprudencia médica, medicina jurídica, medicina del derecho, medicina forense y medicina tanatológica. Estos son algunos de los sinónimos con los que es más conocida la medicina forense. Al referirnos a la jurisprudencia médica, definimos que esta es una rama de la medicina que determina la causa de muerte mediante el examen cadavérico. La medicina forense tiene sinónimos conocidos, los cuales pueden ser jurisprudencia médica, el cual consiste en una rama de la medicina que determina la causa de muerte mediante el examen cadavérico. Este estudio proporciona los aspectos médicos derivados de la práctica diaria de los tribunales de justicia, donde actúan los peritos. La medicina jurídica. Este concepto va relacionado con el ser humano y su salud, la cual se entiende no solamente bajo el contexto de la definición de la Organización Mundial de la Salud, que requiere, además de los conocimientos médicos, poseer los mismos en el campo de la doctrina jurídica, pues los dictámenes deberán estar enfocados respecto a la misma. La medicina del derecho. Esta es una ciencia social que implica los conocimientos médicos a la resolución de los problemas de tipo judicial. La medicina forense es la rama de la medicina que se aplica en todos los conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho. La medicina tanatológica. La medicina tanatológica es la disciplina que estudia las modificaciones del organismo humano a partir del momento mismo de haberse producido la muerte. ¿Cuáles son las relaciones entonces entre la medicina y el derecho? Recordemos que ambas ciencias son humanísticas y mantienen el propósito de un fin más general dentro de lo que podemos nosotros entender como la preservación y consecución de la dignidad del ser humano. El derecho y la medicina son, en resumidas cuentas, instrumentos al servicio de la preservación de la dignidad, no solamente de los hombres, sino de la humanidad en general. Pero al margen de ello existe una realidad difícilmente refutable, la cual es la relación entre ambas ciencias, que no derivan tan solamente del hecho de poderse proyectar las dos sobre los seres humanos, sino las dos son actividades humanas que se remontan a los orígenes de la civilización y los avances de la medicina y el derecho. Existe una solución de continuidad dentro de las coincidencias entre el derecho y la medicina. Abarcan algunas otras ciencias como la bioética, que es una norma que siempre se presenta después del hecho social. La biojurídica, que empieza a tomarse como el eje central de las discusiones de las normas, las cuales regulan todos los aspectos de la vida y la muerte de un individuo. La biopolítica, que contempla aspectos económicos y políticos dentro de la norma y en general de la sociedad. Asimismo, de la eutanasia, que es un cuadro clínico que implica la actuación siempre de un tercero calificado dentro del sector salud, la cual es un reflejo fiel del espejo de la sociedad vigente. Es una cultura determinada, la cual etimológicamente viene de dos raíces griegas, eu y thanatos, que significa vida
y muerte. La medicina forense y el derecho se relacionan fundamentalmente con el derecho penal. En el Código Penal están tipificados los delitos que van en contra del ser humano, sobre todo los delitos contra la libertad, la seguridad sexual, el pudor, lo cual el jurista tiene definitivamente que apoyarse en la medicina forense. En el derecho civil, en el artículo 1645 del Código Civil, indica que toda persona que cause daño o perjuicio a otra, intencionalmente, sea por descuido, imprudencia, negligencia, está obligada a reparar. En cuanto al derecho laboral, en el artículo 352 del Código de Trabajo se considera en dictamen de expertos en casos llevados ante los jueces de trabajo, los cuales, como por ejemplo, el ICS es demandado en el programa de IBS. Generalidades de la medicina forense. Aquí tenemos involucrados al juez, al fiscal, al abogado litigante o defensor y al legislador. En cuanto al juez, el médico forense presenta los medios de prueba que presentan las partes en un proceso y deben ser valoradas por el juez. En cuanto al fiscal, durante la investigación, el agente auxiliar fiscal del Ministerio Público tiene la necesidad de solicitar peritajes a los médicos forenses. Al abogado litigante, igual que a los defensores, compara los procesos a través de lo que establecen los querellantes adhesivos y los querellantes normales, con el propósito de poseer los conocimientos de la medicina, los conocimientos básicos de la medicina para poder seguir con el litigio en el cual está involucrado su patrocinado. Y el legislador es una actividad de crear leyes necesarias para conocer los bienes jurídicos. El objeto de la medicina forense y el método de la medicina. Entonces, el objeto de la medicina forense es encargarse de la investigación en todos los aspectos médicos. El método son los recursos que vamos a utilizar en el momento de resolver un problema planteado por los administradores de la justicia. Y en cuanto al contenido, se va a encargar específicamente del estudio del individuo, entre ellas el estudio de la realidad humana. La clasificación de la medicina forense. Criminalística, estudio de técnicas médicas y biológicas que se utilizan en una investigación. La traumatología forense es la rama de la medicina que estudia las lesiones. Por su parte, la tanatología forense se refiere al estudio del cadáver, mientras que la patología, también denominada patología anatómica, es una especialidad de la medicina que se encarga propiamente del estudio del cadáver. La medicina forense laboral es la rama de la medicina que estudia las enfermedades ocupacionales y los accidentes que se producen dentro del desarrollo de nuestras labores cotidianas. Clasificación de la medicina forense. La clasificamos en medicina sexológica, que es una especialidad médica que estudia la estructura y función de los órganos genitales. La medicina legal del recién nacido comprende todas las actuaciones periciales relativas al nuevo ser o al recién nacido. La medicina legal psiquiátrica es una rama de la medicina legal que auxilia a la autoridad fiscal y judicial con el propósito de determinar el estado mental, o sea, la interdicción. Y la medicina legal toxicológica es aquella ciencia que se ocupa de la física y química de todas las sustancias venenosas conocidas y sus defectos en cuanto a lo que va a producir en el organismo y los hallazgos que nosotros encontremos dentro de los procesos post-mortem y qué acción pudo provocar X o Y o determinado tóxico en el organismo. La toxicología forense procede al análisis químico, bioquímico y microscópico de las muestras
para determinar con precisión las causas del fallecimiento. Al final de la presentación, estimados compañeros, van a encontrar 5 preguntas de selección múltiple, las cuales, previo a su respuesta, deben analizarla y consensuarla para obtener lo mejor de este tema. No me resta más que agradecer su paciencia y su atención al presente tema. Buena tarde.